Recién les preguntaba qué experimentaron en el culto, en el mensaje del culto, porque el tema de todos los domingos está muy arraigado en lo que el Señor nos viene diciendo a los jóvenes en particular. Y nosotros venimos viendo los atributos de Dios, ¿sí? Y el atributo que vamos a ver hoy está vinculado, se encuentra en dos historias que les voy a compartir. Y vamos a seguir leyéndolas. Los que tengan sus Biblias allí virtuales, los que tengan su Biblia, dije Biblias virtuales, Biblias en el celular, tremendo, o Biblias en papel. Y para los que están en casa, si tienen allí, busquen, vamos a estar leyendo Marcos 4. Muchas gracias a los que están desde sus casas ahí cómodos, abrigados. Cuídense y cualquier intervención pueden decirlo al grupo de WhatsApp, que también tenemos a alguien que está pendiente. Bien, Marcos 4, versículo 26 al 29. Vayan diciéndome cuando lo tengan. Es interesante este contexto. Forma parte de relatos de Jesús y forma parte de un compendio de parábolas muy, muy interesantes que tienen su vínculo, que tienen un tema en común. Lo arranco a leer, dice así, a partir del versículo 26 hasta el 29. Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto. Día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Hasta ahí la lectura. Esta historia se toma muy seguido para hablar como referencia, por ejemplo, imágenes del reino de Dios, ¿sí? Pero para hablar del crecimiento, del desarrollo, para hablar de cómo Dios obra en los corazones, si hay una enseñanza clave, para hablar de la madurez. La verdad es que tiene una historia que, al menos en las prédicas que yo he escuchado, es como que es bastante amplia, es como un abanico de interpretaciones muy interesante. También se puede hablar, no sé, de esta imagen de Eclesiastés 3, ¿no? Que para todo hay tiempo. Pero la realidad es que no, vamos a hablar de otra idea. El primer acto, la historia de una semilla que crece por sí sola. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos con el segundo acto. Esto está un poquito más abajo. Marcos 4, pero del versículo 35 al 41. ¿Qué títulos tienen? A ver, yo no sé qué tanto se va a escuchar en la transmisión, pero los que pueden decirlo. ¿Qué títulos tienen en sus Biblias? Jesús calma la tormenta. ¿Alguien que tenga algo diferente? Es un spoiler, es una pena que es un spoiler, pero bueno, lo vamos a leer de todas formas. Dice así: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, ¿sí? Durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Yo imagino cómo los discípulos lo despertaron, ¿no? No es que le dijeron, che, maestro. No. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, en calma. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hasta acá las dos historias. ¿Quién es este? Miren que hasta acá, al capítulo 4 de Marcos, ya los discípulos habían visto de todo de Jesús. ¿Se acuerdan más o menos que vieron? Habían visto la sanidad de un hombre con una mano seca, habían visto, ¿qué más? Liberación de demonios, una persona con fiebre que había sido liberada, la suegra de Pedro. ¿Un poquito más fuerte? Sanó al paralítico, tenés razón, el paralítico. O sea, una persona que no había caminado durante muchos años y no podía, empezó a caminar. O sea, habían visto milagros. Incluso también Jesús los había encomendado y en cierta forma responsabilizado de hacer lo mismo. O sea, de ir a predicar, de ir a sanar enfermos, de ir a liberar demonios. O sea,
estaban empapados del Señor. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Capítulo 4. Sin embargo, vuelven a preguntarse, ¿quién es este? ¿Cómo puede ser? O sea, es como que había una parte de Jesús que no les había cerrado. Detalle importante, no creo que ellos hayan ido a, como les decía antes, a decirle, che Jesús, no te copás, no calmás un poquito el viento, porque está un poquito fuerte, ¿no? No fueron a pedirle a Jesús que calme, o sí, o eso dice el pasaje. Dice el pasaje algo parecido, como diciendo, che, calmás el agua, calmás un poquito la tempestad. No, van con una queja, van con un reclamo. Y me hace pensar en todas esas veces que yo voy un poquito descarado al Señor, con toda cara durez, reclamando. No sé por qué no sé si les pasa, por ahí a ustedes nunca les pasó. Pero a mí me pasa que a veces voy al Señor a reclamarle, a decirle, che, portate. La conclusión de esta historia es que Jesús se despierta y en 2 palabras, listo, pum. El panorama cambia. Y me encanta esa historia porque una parte de mí piensa, ¿te costaba tanto hacerlo antes? Con toda soberbia, ¿eh? Con toda soberbia peco y digo, ¿te costaba tanto? Y después trato de bajar un cambio, pienso en los discípulos y nada, les soy sincero, es como que me parece que yo estoy un poquito mal acostumbrado a ver el obrar de Dios y entonces peco de soberbio y como que la ansiedad me gana en ese sentido. ¿Les pasa o solo me pasa a mí? No sé, veo mucho silencio, no hay problema. No sé cómo se ve el silencio, no importa. Hasta ahora, primer acto. La historia de una semilla que crece por sí sola. Segundo acto. La historia de una barca en medio de una tormenta, donde Jesús es quien calma para traer tranquilidad y la supervivencia de sus discípulos. ¿Cómo se llama la obra? Habían escuchado ese chiste, ¿no? Primer acto, segundo acto. Para ustedes, ¿cómo se llama esta obra? Si estás en casa y querés mandarlo al grupo de WhatsApp, no hay problema, por ahí alguien lo va a leer. Casi, cerca, no está lejos del reino. ¿Quién es este? Decían por acá. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? La duda. Ok. Para mí esta obra se llama Dios al control. Porque aunque no parezca en estas historias, el protagonista o los protagonistas no son ni los discípulos ni la persona que sembró la semilla. El protagonista ahí me parece que es Dios. Vamos a avanzar un poquito y vamos a llegar a esa idea. Si yo les digo que la obra se llama Dios al control, ¿cuál sería el atributo? ¿Cómo se llama el atributo? Omnipotencia, cerca, pero no. Voluntad me gusta, cerca. Empieza con S y termina con soberano. Dios es soberano. Y me gustaría describirles por qué entiendo que Dios es soberano y por qué entiendo que es el atributo que hoy debemos compartir, que hoy debemos hablar y por qué es vital para el grupo de jóvenes que esta idea la asimilemos y la vivamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Siguen? Les leo un versículo en 1 Crónicas 29:11, dice así: Tuyos son, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Jehová, y tú te enalteces como cabeza por sobre todo. La soberanía de Dios. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Por sobre todo la supremacía, un Dios altísimo, un Dios enorme, ¿sí? Además de esa idea de soberano, esa idea de altísimo, se suma la idea de que Él es el omnipotente, el todopoderoso, aquel que posee todo poder sobre el cielo, sobre la tierra, que no se le escapa una molécula, que de verdad está pendiente de cada detalle y está, ¿cómo lo podemos decir? Nada lo sorprende al Señor. Nada deja en offside al Señor, nada lo deja fuera de órbita, nada lo puede... Me hizo perderme el gato, perdón. Nada se le escapa y a su vez
Dios es el que es Señor de señores, por sobre todo, quien es el nombre que está sobre todo nombre. ¿Sí? Ahora, la soberanía de Dios, esta idea que encontramos en la palabra que es clave, que es absoluta, que a veces es incomprensible por nosotros, afirma el derecho de que Dios gobierna sobre el universo y suma lo que hace un ratito decía Valentín, es esa idea del alfarero sobre el barro, que él tranquilamente puede hacer vasos de barro para gloria y vasos de barro para vergüenza. Él, el que está sobre encima de todo. Para hablar de ejemplos de la soberanía de Dios, voy a tirarles algunos. Dios es soberano al rescatar a su pueblo, claro que sí, al liberarlo de la prisión, al liberarlo de las dudas, al liberarlo de su detenimiento, al liberarlo de su opresión. Y Dios también es soberano al no liberar, al permitir, como dice la Reina Valera, vituperios, a permitir persecución, a permitir dolor. Y a nosotros nos cuesta aceptar la soberanía de Dios. Parece que a Dios se le escapó y estamos como pasando, ya no, como decía yo hace un rato, tanto costaba, o sea, tenés que esperar tanto, es como que esa queja, y Dios lo permite. Y Dios es soberano. Otra idea más. Dios es soberano cuando le delega el poder, muchas veces a sus personajes que encontramos en la Biblia. Dios es soberano en el ejercicio de la misericordia. ¿Recuerdan el estanque de Betesda, Juan 5? En el estanque de Betesda, ¿se acuerdan cuántos enfermos había? ¿O había uno solo? No se preocupen, esto no es un examen de Biblia. Había muchos, había un montón. Y se acercaban al estanque y estaban allí pendientes de su sanidad. Sin embargo, Jesús no es que los pone a todos en fila y dicen, bueno, dale que va, sanado, 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 sanado. No, sana uno. Y mi pregunta es, ¿Dios puede sanar a todos? Sí, claro que sí. Como hace un rato decía Pablo, ¿y por qué no sana a los otros? No lo sé, pero es un ejercicio de su soberanía y es un ejercicio de su misericordia. Decidió por plena voluntad y porque sabía por qué lo hacía, en dependencia del Padre, que esa persona que hace 38 años que estaba enferma, fuera sanada. Eso es un ejercicio de su soberanía. Dios es soberano en el ejercicio de su gracia, incluso Dios es soberano en la cruz. Jesús no es una víctima de las circunstancias. Me van siguiendo hasta acá, no sé si, probablemente no estén con todo de acuerdo, pero les expongo lo que encuentro en la palabra y lo que encuentro también en la vivencia con Dios. Ahora, ¿por qué les decía que tiene este vínculo con la palabra? Porque si bien un Dios es soberano, les decía que tiene un vínculo con lo que venimos compartiendo los domingos, si bien Dios es soberano, eso no quita de nosotros nuestra responsabilidad. Y predicar una cosa y no mencionar la otra es casi una herejía, desde mi punto de vista. Porque Dios es soberano, va por delante de todo, es superior, tiene toda potestad, pero nosotros tenemos nuestro grado de responsabilidad. Y hacer énfasis en una cosa y en la otra es desequilibrado porque son dos enseñanzas que se complementan. La soberanía de Dios nunca va a anular nuestra responsabilidad. Al contrario, en todo caso la potencia, en todo caso le da confianza, le da peso. A ver, nosotros sabemos que ninguna oveja suya perece, pero no podemos descuidar el llamado, no podemos descuidar la relación con Dios. Eso es cierto. Sabemos que Dios provee. ¿Todos creen que Dios provee? Amén, sí. Sin embargo, nos llama a cuidar las necesidades de nuestros hermanos. Si hay alguien en falta, no solamente nos vamos a quedar a orar y decir, bueno, el Señor ya lo va a proveer, amén, amén. No, tenemos que movilizarnos, ir por esa persona. ¿Sí? Estamos de acuerdo que las dos cosas, porque Dios provee, pero no puede usar a nosotros para proveer. En ese sentido se complementa la soberanía, el poder, el cuidado de Dios y nuestra responsabilidad. Ahora, esto me permite volver a las historias de antes. ¿Cuáles serían los roles de las personas que estaban viviendo estas experiencias? ¿Cuál es el grado de responsabilidad en una semilla que fue sembrada y que se quedó ahí en la tierra, por ejemplo? El del hombre, el del que sembró. ¿Cuál es el grado? ¿Qué tiene que hacer él? ¿Qué dice la historia?
Volvemos a la historia, ¿eh? Ningún problema. La historia dice, el reino de Dios se parece a quien esparce una semilla, sin que éste sepa cómo, duerma, se levante, la semilla crece, brota, en su momento da un fruto abundante y llega el momento de cortarlo. A excepción del tema de cortar, ¿qué hizo el hombre durante el crecimiento? ¿Mm? Y, ok, ¿podía hacer algo? Además de regar, porque incluso en ese sentido también la lluvia aportaba, pero realmente no podía hacer demasiado. La planta brota, la palabra lo dice así. La tierra da fruto por sí sola. Y eso me llama un montón la atención, porque digo, pero pará, si el que planta, te riega, abona, y por ahí tenemos una concepción muy siglo XXI de cómo es la cosecha en ese tiempo, ¿no? Pero el rol fue simplemente estar en la historia. No hizo nada más. Y perdónenme, pero me molesta un montón eso. Yo quiero estar presente, no me puedo agachar, pero imagínense que me agacho. Quiero estar presente y ver qué pasa con la semillita, que si se abre, que cómo se abre, que si sale el tallo, que si no, porque así me gusta hacer. La otra historia. ¿Cuál era el rol de estas personas que estaban viendo que todo se venía abajo? La pregunta es, si no lo despertaban a Jesús, ¿se iba a hundir todo? ¿Se iban a ir abajo, iban a naufragar y Jesús iba a ir chapoteando hasta el...? Yo creo que no. Por eso me pregunto, ¿cuál era el rol de ellos? Son preguntas que está bueno hacernos frente a las circunstancias porque Dios es soberano y las cosas no se le escapan. El rol humano no me parece fundamental, pero es importante. Claramente Dios puede obrar sin nosotros, pero somos importantes, somos relevantes. Por algo Dios nos elige, por algo Dios nos busca, por algo Dios está pendiente, que tiene que ver también con nuestro bienestar. Pero bueno, sigamos un poquito. Vamos llegando ya casi al final de lo que quiero compartirles, pero quiero hacerles pensar en esas circunstancias que todo el tiempo estamos viendo. Recién le preguntaba a Franco esas circunstancias que te cambian y demás. Bueno, ¿cuál es mi grado de responsabilidad? Por un lado, pero ¿cómo yo vivo la soberanía de Dios? ¿De verdad todo el tiempo soy consciente, incluso en la cotidianidad, como decía Pablo hace un rato, que Dios está por sobre todo y que no se le escapa un detalle, por más que yo esté en la situación más terrible? Por más que se le van ocurriendo ejemplos, algunos voy a tratar de nombrar, por más que esté complicada la entrada a la facultad, por más que tengas un examen por delante que sea recontra complicado, jodido y no tengas tiempo para estudiar, por más que te hayas quedado sin laburo, por más que tus viejos estén complicados en la economía, por más que la cosa en tu familia te jede, por más que tu relación se vaya volviendo cada vez más dura, por más que se te haya muerto un familiar, no sé, se me van ocurriendo un montón de cosas que me superan un montón, que a mí me superan, y que las circunstancias te provocan que te sientas como los discípulos en el barco. Todos vieron, ¿cómo se llama esta película de la casa? La cabaña, gracias. Nada que ver la casa. ¿De la cabaña? ¿Se acuerdan? Hay un momento en que el protagonista está en un barco, un barquito, una barca. ¿Recuerdan esa imagen? Me gusta, porque todo el tiempo se estaba hundiendo, en un momento se empiezan a ir abajo, y Jesús estaba en el costado como diciendo, mírame, estoy acá, estoy pendiente, me encanta esa imagen. Si no la vieron esa peli, véanla. Esa escena es terrible y me hace pensar en esto que les estoy diciendo, porque, no sé ustedes, pero a mí la ansiedad me pega un montón. Yo quiero que las cosas se resuelvan ya. Necesito un montón de detalles. Sin embargo, en este tiempo el Señor me enseñó un montón y me sigue insistiendo a que dependa de Él. Y que de verdad entienda su soberanía, que de verdad la viva y que me deje llevar. Yo creo que Dios no va a hacer las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Pero lo que sí se escapa de nuestras manos y ya está, lo va a hacer el Señor. Los corazones los cambia el Señor. Las cosas que no podemos nosotros cambiar, los cambia el Señor, lo obra el Señor.
Y puedo dar fe, ustedes, algunos conocen mi vida como para decirle, Dios cambió cada cosa en mi vida. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Estamos llegando al final, de verdad. Y lo último que tengo para decirles es que como grupo de jóvenes, la enseñanza de la soberanía me parece fundamental. Porque no creo que estemos en la mejor época gloriosa, en la edad dorada del grupo de jóvenes. La hemos tenido. Pero hoy por hoy estamos caminando y necesitamos dar más pasos en la dependencia de Dios. Yo sé que por ahí a algunos de ustedes les encantaría que esto esté repleto. O les encantaría, no sé, les encantaría quizás volver atrás y que estemos todos sin barbijo, que estemos jugando, que la cosa sea un poquito más fácil. No sé realmente qué les encantaría, me gustaría escucharlos, qué les encantaría. Pero la realidad es que las cosas son como son. Y nuestro presente nos tiene que enseñar a seguir dependiendo de Dios y a caminar hacia el futuro enfocados en eso. Hablando de lo efímero que es la terrenalidad, el apóstol Pablo, y hablando también de lo cuánto él anhela lo eterno, el apóstol en segunda carta de los Corintios 5:7, en NBI, dice una frase que por ahí escuchamos algunas veces. Dice, vivimos por fe y no por vista. Y cuando el barco se te viene abajo, ¿no? Cuando empieza a haber agujeros, cuando no estás viendo que la plantita brote siguiendo las ideas, cuando no estás viendo que las cosas salgan, la respuesta del Señor es, viví por fe. Y te genera un poquito de impotencia, un poquito de bronca, como diciendo, ¿en serio esa es la respuesta? Sí, viví por fe, no tenés laburo, viví por fe. ¿No te vienen los resultados que necesitas? Viví por fe. Esa es la respuesta, ese es el mensaje. Viví por fe porque hay un Dios soberano que no se le escapa ningún detalle. Y continuó con vivir por fe y agregó, bueno, mi respuesta es, está bien, vivo por fe, pero Señor, aumentame la fe. Aumentame la fe porque me falta un montón. No sé si les pasa, a mí me falta un montón de fe a veces para esperar que el Señor obre. Realmente espero que el Señor nos ayude a confiar en la soberanía y nos aumente la fe. Es mi deseo para todos los que están acá, para los que nos están viendo por TV. Y es lo que anhelo para el grupo de jóvenes. ¿Estamos bien? Me gustaría que oremos, pero quiero escucharlo si alguien tiene algún aporte. Bueno, yo quiero hacerte nuevo la pregunta, porque también lo escuché en el culto y me gustaría preguntar qué pasa si la dependencia de Dios es enfermiza para alguien. ¿Lo escucharon? ¿Qué piensan? Ahora te tiro algo, pero ¿qué piensan? Perdón. Franco pregunta qué pasa si la dependencia de Dios es enfermiza, ¿no? Que eso salió en el culto, si no vieron el culto, vayan a verlo después de esto. Yo creo que se enfermiza en el punto en el que uno deja de hacerla, o sea, en el punto en el que uno pierde o se dibuja su rol en hacer las cosas, ¿sí? o en hacer para lograr los resultados, ¿no? O sea, en el punto en el que uno plenamente piensa que Dios va a hacer todo y se puede quedar sentado en una silla, digamos, y que de todo, digamos, Dios va a obrar y que uno no tiene nada que hacer al respecto, yo creo que ahí se vuelve, digamos, una dependencia enfermiza, ¿no? O sea, en el punto en el que uno piensa que ya está, que listo, que Dios hace todo y que yo por ejemplo no puedo hacer nada, entonces uno piensa y no es con Dios, que es verdad, pero que yo no puedo humanamente, porque no tengo ninguna responsabilidad humana en el crecimiento. Me gusta, ok. ¿Qué piensan los demás? ¿Están todos de acuerdo con Valentín? Yo puedo retrucarle algo Me gusta, dale. y por ahí, Franco, vos, ¿qué definís como enfermiza? No, por eso pregunté para qué se refería. Ah, pensé que habían hablado de... No, porque en el culto surgió esa frase, surgió esas palabras, y creo que se refiere a algo irresponsable, ¿no? Un poquito como lo decía Valen, como una confianza que ya va más de la fe y llega a la negligencia, ¿no? Como por ejemplo, está bien, Dios me cuida, y me meto a un barrio que sabemos que es complicado a las 2 de la mañana, escuchando música, escuchando gritos, las motos, y me meto como si nada, y no es que fui a predicar, ¿eh? Con el celular en la mano. Con el celular en la mano y encima viendo el Maps, ¿no?
Un ejemplo, eso me parece una dependencia no sana. Más allá de enfermiza o no, no sana. En dependencia del Señor sería, bueno, no es orar y meterte, sino, bueno, ver una alternativa y confiar que el Señor te cuida en encontrar la alternativa. Me parece esa la respuesta. Perfecto. ¿Algo más? ¿Algo que les haya quedado pendiente? ¿Algo que quieran compartir? El hecho de ser coherentes, porque lo que los chicos decían, eso que quizás a veces vemos la fe o el cuidado de Dios como algo mágico, como magia, ¿no? Como de, no importa dónde me meta, dónde vaya, como decís vos. O sea, también, o sea, Dios nos dio un cerebro y tenemos la capacidad de pensar y de ser coherentes. Y como hablamos de relación, o sea, estamos interactuando los dos. O sea, Dios es el que tiene soberanía sobre mi vida. Pero uno también tiene que ver las decisiones que toma, uno es inteligente y tiene que aprender en el camino, pero o sea, esa fe de que a pesar de las demás cosas, si yo, como si busco a Dios, lo obedezco en lo que Él me enseña, busco ser sabio, busco ser coherente y no un negligente, ahí Dios obviamente que me va a cuidar y va a estar en todo momento. Pero no sé si se diría tanto en sí como decís, ¿no? De relación enfermiza o no sana, sino poco coherente o no, creo que también pasa por no conocer bien cómo trabaja Dios, como también el otro ejemplo que dio el pastor. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que tampoco sabemos cómo absolutamente obra el Señor, ¿no? Como que siempre obra de forma diferente, de forma particular, de forma sobrenatural muchas veces. Pero sí, me gusta la idea de no coherente, la idea de no sana. Sí, vale. Yo tengo una pregunta y es, digamos, no hay que irse al extremo de tener una relación negligente con Dios, ¿no? Pero irse al extremo del escepticismo, ¿no? O de la duda constante. ¿Cómo se mitiga eso? O sea, ¿cómo haces para mantener la confianza en Dios, ¿sí? Sin ir a la negligencia, pero también sin ir hacia el escepticismo? O sea, perdiendo la confianza en Dios justamente. Digamos, ¿cómo mitigás esa duda? ¿Cómo mitigás eso? ¿Cómo equilibrás? Claro. Ok. ¿Qué piensan? Eso es un desafío porque uno está entre medio, o sea, yo creo que es una lucha constante entre todos, como que siempre tenemos que buscar ese equilibrio, porque si no caes en la negligencia, te en el escepticismo. Claro. Si no caes en el que obras de más y que no haces nada, como que constantemente tenemos que buscar hasta dónde tenemos nosotros que meter mano o avanzar, y hay otras cosas como decir, ¿no? Bueno, esto te corresponde a vos, Señor, esto va más allá de lo que yo puedo alcanzar. Sí, o sea, yo en ese sentido lo que creo es que, o sea, lo que tenemos que hacer va hasta donde, digamos, hasta donde humanamente posible podemos, digamos, y después de eso Dios obra porque hay cosas que no están bajo nuestro control, pero lo que decía es cómo hacemos para mantener la confianza en Dios, digamos, y no perderla, o sea, como para no decir, no, Dios ya se olvidó de mí, o Dios no existe, o, digamos, cómo nos mantenemos en la línea de creer en Dios y de creer en que Dios hace, pero nosotros no desdibujando nuestro rol en hacer también. Yo creo que eso se hace puliendo nuestra relación con Él día a día, nuestra comunión. Ir puliéndola y cada vez avanzando, teniendo un crecimiento espiritual. Eso va de la mano Yo tu opino relación lo con Dios. mismo. Eso creo yo más que no una práctica, porque por ahí toman un poco. Hay cosas que humanamente posibles las podemos hacer. Y aún así, por ejemplo, aprobar un parcial, conseguir un laburo, ir allá, entrar a un baño a las 2 de la mañana y salir sin que te pase nada, uno lo puede hacer. Pero el trato está justamente en conocer cómo va la mano de Dios, que nunca le vamos a conocer, pero sí cómo habla su voz precisamente y hacia dónde nos va guiando en su soberana voluntad. Y yo le agregaría un factor más, que es la humildad. Humildad en la relación, de reconocer mis límites emocionales, mis límites físicos, mis límites intelectuales también, y mis límites también en la fe, como decía antes. Y mi fe llega hasta acá. Es así. Me cuesta un montón creer que estando desempleado, de la nada alguien va a tener totalmente aprecio por mí y me va a decir, sí, sí, entra, sin viendo mi currículum y todo. Y me cuesta. Sin embargo, Dios obra y sin embargo Dios muchas veces te conecta con gente, contacto, personas, y me decís, ¿y cómo? Y pasó. Y no tenía la fe, pero Dios obra muchas veces por encima de la fe. Pero cuando Dios obra por encima de tu fe se agranda.
no creo que haya niveles de fe, pero creo que hay como que la fe de ser pequeña como una semilla de mostaza va creciendo a medida en que vas viendo justamente en tu relación con Dios, porque de repente si no tienes una relación constante y te van a pasar cosas y vas a creer que o es resultado de tu esfuerzo o es resultado del universo ¿qué puede pasar? Pero creo que tiene que ver con esto y la humildad de dejar que el Señor y ver al Señor por sobre todas las cosas. Bueno, gracias por los aportes. Creo, no sé si se escuchó todo en lo virtual, pero bueno, son beneficios para los que vinimos acá, ¿no? Poder dialogar y de vuelta y eso. Me gustaría que oremos una vez más y entreguemos esto al Señor. Y después de la oración tengo dos pequeños anuncios que son importantes y te los voy a estar compartiendo y que después, en forma resumida, lo vamos a pasar al grupo. Oramos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque pudimos volver a lo presencial, pudimos compartir de vuelta, pudimos venir y compartir un café, comer algo chiquito y por sobre todo pudimos compartir el pan de vida, pudimos compartir de tu palabra, este mensaje que pusiste en mi corazón y que entiendo que es para este tiempo de grupo de jóvenes. Papá, tenemos muchísima necesidad de vos, necesitamos que nos aumentes la fe, necesito que me aumentes la fe para reconocerte como el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios soberano, que no se le escapa ni un detalle, que por más que lo repito una y otra vez y lo leemos, cuesta creer, papá, cuesta un montón. Ayúdanos a mantener la fe más allá de las palabras, que la fe crezca en nuestro corazón y que vivamos tu soberanía en este tiempo y en lo que se viene para el grupo de jóvenes. Te pido por cada uno que está acá, que pudo venir, te pido por cada uno de los que está viendo esta transmisión, ya sea ahora o diferido, que estés bendiciéndolo, que estés tocando su corazón, que estés encendiendo un corazón con más fuego por vos, con más necesidad de vos y por más anhelo por servirte, por más anhelo por seguir extendiendo tu reina, papá. Oramos y confiamos en tu voluntad, confiamos que queremos cada día confiar más en que no se te escapa nada, papá. Guíanos hacia eso. Oramos en tu santo y glorioso nombre. Amén.